once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your
feel bad. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Buenas noches, estamos aquí al vivo, soy Alicia Veloso y bueno, hoy van a compartir conmigo el día 2 de la jornada de la autoestima de acero. Maravilloso poder estar con ustedes aquí con este propósito, este objetivo de que ustedes puedan construir un escudo vibratorio para la vida de ustedes, para generar esa autoestima, ese amor propio que los va a llevar a alcanzar objetivos maravillosos en la vida que de otra forma no sería posible. Seguramente lo que aquí estamos trabajando en estos 3 días va a ser poderoso, va a ser un marco de referencia en la vida de cada uno de los que nos está acompañando para que puedan hacer un antes y un después. Y si bien ustedes pueden decir solamente 3 días, sí, con 3 días ustedes van a ver que ya es un diferencial, porque lo que estamos aquí dando son tips poderosos para que ustedes puedan hacer ciertas reflexiones cabales de por qué suceden las cosas que suceden en el lenguaje, en los pensamientos, en las creencias limitantes, en los minutos que tienen ustedes para compartir con las demás personas, en sus ambientes, en las relaciones, y que muchos de esos factores son los que hacen la diferencia entre quererse, aceptarse, reconocerse, mirarse al espejo. Y muchas veces el espejo del que estamos hablando no es propiamente el espejo físico, el espejo ese que nos da una imagen literal, que nos devuelve lo que nosotros ahora, por ejemplo, yo estoy viendo del otro lado de la pantalla, sino el mirarnos en el espejo de las demás personas, que es aquel espejo más complejo, el espejo psicológico que nosotros tenemos a diario, que es el que nos devuelve nuestras luces y nuestras sombras. Como vengo diciendo, la jornada de la autoestima de acero viene a ser una continuación, de alguna forma, de la jornada que hicimos de 21 días de transformación mental de 21 días. Y siempre hemos hecho el hincapié en decir que toda persona para poder hacer un cambio de hábitos necesita por lo menos 21 días para hacer como ese miembro fantasma que tenemos en nuestra mente inconsciente o subconsciente,
puede entender que esos surcos mentales que tenemos prefijados deben hacer nuevos recorridos mentales. Pero nosotros hacemos esa iniciación y ya de por sí les voy a dar un spoiler de entrada, porque la jornada de la autoestima de acero, que viene como esa continuación, ese hilo conductor que hemos venido haciendo con Natalia Otazú, esta terapeuta maravillosa, y el terapeuta holístico Claudio Cuello, es una jornada que se viene complementando en el año 2022 con la jornada que hicimos de creencias limitantes, el exterminar con las creencias limitantes, la jornada de transformación mental de 21 días, y ahora esta jornada de la autoestima de acero. Entonces, nosotros estamos como que haciendo el escudo, así, el escudo que, digamos, denuclea todos esos conocimientos, esos conceptos que hemos trabajado. Entonces, si ustedes quieren acceder a mucho de eso que nosotros ya hemos estado trabajando con las personas, quédense aquí con nosotros estos 3 días. Estén presentes hasta finalizar cada uno de los minutos de lo que esté hoy y de lo que esté por venir, aún en el tercer día. Marquen presencia, porque entonces nosotros vamos a estar entregándoles una cajita de tesoro, que es algo fabuloso que ustedes van a poder contar y bueno, además de esto que de los 3 días que ya va a estar haciendo un up total en la vida de ustedes y no solamente en la vida de ustedes, porque ustedes son replicadores de lo que aquí nosotros hagamos, porque cada uno cuando absorbe algo positivo o algo negativo, ¿no? Porque todo se contagia, lo positivo o lo negativo. Nosotros somos esponjas energéticas y todo lo multiplicamos. Y esa energía que nosotros, esa frecuencia que empezamos a vibrar como las moléculas que están adentro de un recipiente, eso es lo que nosotros replicamos en el ambiente en el cual estamos insertados, nuestra familia, nuestro lugar de trabajo, nuestro grupo de amigos. Nosotros somos básicamente, como dijimos con Claudio y con Natalia, el promedio de las 5 o 6 personas que nos rodean. Entonces, nosotros también somos el potencial de riqueza vibratoria, de energía, de las 5 o 6 personas que van a estar rodeándonos. Entonces, imagínense el potencial que somos para cada uno de esos grupos que nos están rodeando o que posiblemente vayan a rodearnos o que posiblemente nosotros vayamos a rodearnos. Entonces, esas diferencias de los antes y los después, de esos movimientos que hagamos en nuestras mentes, en estas cabecitas que a veces están tan saturadas de creencias, de pensamientos tan saboteadores que nos impiden de seguir adelante y nos como que están como que pisándonos una y otra vez diciéndonos, no, tú no podés, no, tú no vas a ir adelante, no, eso no se hace así, o con nuestro lenguaje interno, o con nuestro sentimiento, que es nuestra emoción, nuestra parte límbica, que es nuestro cerebro intermedio entre lo racional, que nosotros lo pensamos y literalmente decimos, no, hasta ahí vamos. Pero hay una parte emocional que sinceramente nosotros no estamos en el dominio de eso, pero es el conjunto de cosas que de alguna forma hemos amasado desde que estamos en el útero materno. Más toda una serie de conceptos que hemos recibido transgeneracionalmente a lo largo de nuestra genética, a lo largo de lo que de la cultura, la sociedad, nuestra familia, todo ha impuesto directa o indirectamente en este cerebro emocional que tenemos y de alguna manera lo hemos hecho mecánico a través de un sistema reptílico que es el más primitivo, que es el sistema de activación de los hábitos. Y es ahí donde frenamos, gente, todo lo que podemos hacer en nuestro día a día y a lo largo de nuestra vida. Hasta que en algún momento, lógicamente, nuestro motorcito dice basta y nosotros no podemos seguir más porque sentimos que realmente o nuestro cuerpo no va para adelante o nuestro cuerpo se enferma, este cuerpito físico, o de alguna forma sentimos como que estamos incapacitados, como un teléfono que se descargó, un computador personal que ya no cuenta con batería, como cualquier electroelectrónico, ¿verdad? Que tenemos que recargarlo para que vuelva a funcionar.
Exactamente así somos nosotros, un aparato electroelectrónico. Todos necesitan una recarga energética, una reconfiguración a veces de software, como a veces dicen, actualización de software. Necesitas actualización de software. Y nosotros tenemos que actualizar el software de seguridad contra el antivirus, para el antivirus, perdón. Tenemos que hacer actualización de software de lo que manejamos actualmente, lo más básico. Y bueno, nosotros necesitamos esas actualizaciones de software para poder seguir funcionando a lo largo de nuestra vida. No es solamente porque el mundo haya cambiado, es porque nosotros vamos necesitando nuevas formas de visualizar las diferentes etapas en las cuales nosotros vamos transitando a lo largo de la vida. Aquello que vamos experienciando, aquello que vamos sufriendo, con aquello que nos vamos tropezando, necesitamos contar con mayores competencias, habilidades, estrategias cognitivas, emocionales y espirituales para poder enfrentar esas situaciones y salir de ellas más fortalecidos y no más frustrados, más desanimados, más enfermos, o decir la vida es un desastre, la vida solo me presenta problemas, la vida solamente es un karma negativo. No, la vida es maravillosa. La vida es una gran escuela que nos ha traído aprendizajes para que nosotros nos hagamos más fuertes, más sensibles, más perceptivos, más dignos de vivirla, pero de vivirla de una forma abierta, capaces de entenderla desde otra perspectiva, de una perspectiva más fluida, de ese flow que decimos. ¿Qué es el flow? ¿Es dejar estar y que pase cualquier cosa? No, es estar al comando de nuestra vida, pero de una forma liviana, de una forma emocionalmente liviana. Porque sabemos que hay cosas que vamos a poder controlar y hay cosas que no vamos a poder controlar. Y aquello que está en nuestro control, bueno, esas sí tenemos que saber colocar la vela en el sentido horario o en la región cardinal acorde a la que nosotros queremos de acuerdo a nuestros objetivos. Y de esa forma, nuestro corazón, nuestro chakra cardíaco, nuestra razón, todo lo que tiene que ver con nuestro tercer ojo, nuestro sexto chakra, nuestro séptimo chakra, que es la conexión que tenemos con lo espiritual y con los demás cuerpos sutiles que nos rodean, como siempre he explicado en otros videos, en toda la jornada de transformación mental de 21 días, y alinear todos esos puntos que no son solamente 7, sino muchas otras entradas de energía que tenemos en el cuerpo, pero que nosotros decimos los 7 puntos básicos o 7 regiones básicas, que son las más importantes, las más evidentes, las más fundamentales y grandes, digamos así, para las conexiones. Pero hay muchísimos más, muchos más que tendríamos que estar hablando de esos puntos, además, que están más cerca de los chakras fundamentales y otros que van como meridianos, y así, en fin, tendríamos muchísima más temática, tal vez para otra jornada, para ir investigando más, para ir profundizando más estos conocimientos. Pero vamos a lo que nos toca en el día de hoy, que es hablar. ¿Cuánto nosotros estamos influenciados, gente, por esta globalización y por lo que nos toca convivir en nuestros día a día, en lo circunstancial? ¿Cuántos vicios tenemos nosotros que nos llevan a tener una baja autoestima? Y ojo al gole, porque vamos a tratar aquí vicios de los cuales nosotros estamos hablando todos los días, pero de repente no hemos puesto así nuestro foco plenamente abierto para entender que de repente hasta quienes les habla acá está haciendo o tomando determinadas actitudes que no las considera racionalmente o conscientemente mejor, y las utiliza para reafirmar determinados aspectos psicológicos. Y entonces lo que quiero acá es decirles, no hay nada que sea una verdad absoluta. Esto es que quede claro desde el inicio. Lo que vamos a hacer aquí es una reflexión. Yo les voy a colocar cosas sobre el tapete para que ustedes reflexionen.
para que ustedes se cuestionen, para que ustedes empiecen a elaborar. ¿Será así? ¿Esto que me está pasando es así por tal motivo? ¿O ocurre esto por tal otro motivo? ¿Cuál es la intención que está por detrás de lo que me está ocurriendo? ¿Es una o es otra? ¿Yo estoy haciendo una afirmación positiva con esta actitud que estoy tomando o estoy haciendo una afirmación negativa? ¿Cuál de los dos platos de la balanza yo estoy encarando? El plato de una afirmación por una necesidad de afirmarme y decir, estoy aquí y necesito de esto como una muleta para afirmar mi personalidad, o yo estoy haciendo esto como una forma de decirle al mundo que yo realmente estoy fortalecido y hago esto como una forma de encarar mi vida positivamente. Porque yo entiendo que no hay verdades absolutas. Entonces, partiendo de la base que no hay verdades absolutas, todo está en la intención que le colocamos nosotros. Si es la intencionalidad de necesitar eso para reafirmarnos, que quede claro como una muleta, o si la intencionalidad que estamos utilizando es la de reafirmar y expresar nuestra capacidad de saber lo que somos. Y entonces ahí es lo que tenemos que entender y dilucidar en nuestra vida. ¿Quiénes somos? El que precisa hacer algo para decir a sí mismo que es algo para los demás, porque si no, de lo contrario, no se lo cree a sí mismo. Miren qué paradoja. Yo necesito decirle a los otros algo para creerme a mí mismo. O soy aquella persona que lo digo porque realmente lo estoy creyendo y digo, gente, yo estoy bárbara. Porque aquí cuando les estoy diciendo, gente, yo que estoy bárbara y me siento bien, les estoy diciendo de corazón. ¿Puedo tener días buenos y días no tan buenos? Eso es normal, eso hace parte de la vida. Eso no sería natural que no los tuviera, que no tuviera días difíciles, que no tuviera días nublados, que no tuviera problemas. Sería anormal porque no estaría viviendo en este planeta. Ahora, que yo sienta que estoy bien, que estoy equilibrada en mi vida, eso es congruente, porque si yo hago lo que digo, pienso lo que digo, actúo de acuerdo a lo que pienso y a lo que digo, es congruente. Entonces, yo estoy diciendo que yo me siento bien, y cuando digo que me siento bien, estoy diciéndoles a ustedes algo que es congruente. Entonces, no estoy diciéndoles esto para decirme a mí y reafirmarme a mí una idea. Les estoy diciendo esto de corazón porque lo siento. Entonces, vean que la intencionalidad aquí es diferente. La intencionalidad aquí es comunicar un estado de espíritu y no reafirmar que yo puedo llegar a estar en ese estado de espíritu. O sea, la necesidad de decirle a ustedes algo para creérmelo. ¿Entienden? Entonces, a partir de esta idea es que vamos a empezar a compartir la pantalla acá con algunos contenidos importantísimos y les voy a colocar para que ustedes reflexionen. Ahora quiero que ustedes coloquen muy clarito en su cabeza. No hay verdades absolutas. Entonces recuerden muy bien, aquí lo importante es la intencionalidad que ustedes le estén colocando a lo que estén haciendo. Siempre. Si lo importante es la muletilla que están usando para reafirmarse a ustedes mismos o simplemente el compartir por compartir algo que les está haciendo bien en la vida. Y esa es la diferencia que va a marcar si ustedes están con autoestima alta o buena, o sea, una energía, una vibración elevada, una frecuencia vibracional elevada, o una autoestima disminuida, baja, que es igual a una frecuencia vibracional baja. Entonces, vamos a empezar a compartir aquí la presentación para que ustedes empiecen a colocarse esos tips en la cabeza y empiecen a pensar en lo que están haciendo. Con ya refuerzo nuevamente, no hay verdades absolutas, hay simplemente cuestionamientos. Vamos a la presentación.
compartir pantalla. Aquí. Vamos a compartir. Bueno, y aquí empezamos con nuestro querido Facebook. Bueno, nuestro querido Facebook nos da muchas preguntas, ¿no? La baja autoestima en Facebook. Nosotros sabemos que las redes sociales hoy en día son toda una carga emocional, una carga de interacción que nos hace cuestionarnos si nosotros estamos cada vez más conectados o a veces más desconectados de las personas. Porque si bien tenemos a veces 5.000 amigos en nuestro perfil, esos 5.000 amigos, ¿nosotros interactuamos con ellos? O 5.000 personas que están allí en nuestro perfil, pero con las cuales ni siquiera tenemos un conocimiento de que existen. Tenemos, como nosotros decimos con Claudio y con Natalia, nosotros somos realmente el resultado o el promedio de las 5 o 6 personas que nos rodean. Porque 5.000 personas no son el promedio de lo que nosotros somos. Son 5 o 6 personas, gente, es una mano, 5 dedos, no son 5.000, no es 1.000.000 por cada dedo, es una persona. Y nosotros hacemos el impacto de cómo nosotros vivimos, de cómo esa autoestima se manifiesta. Nosotros vamos a hacer tanto impacto en la vida de esas personas como esas demás personas hacen impacto en nuestra vida. Y en lo que respecta a las redes sociales, evidentemente hay un antes y un después de la conexión global. Y mucho más cuando ahora hay una división en lo que respecta a las redes sociales. Todos sabemos que Facebook fue como que el abrir de puertas para esa conectividad en lo que respecta a la conexión social. Y ahora hay una serie de otras redes que han tenido un despertar, pero que han sido más con lineamientos más congruentes para otras áreas. Una de ellas es LinkedIn, con una conducción profesional donde hay una vidriera, digamos así, donde las empresas o las corporaciones buscan personas con una selección, un perfil profesional determinado, y entonces saben que van a esa red directamente a buscar personas para determinadas funciones, donde allí las personas tienen una vidriera donde ponen su currículum personal, pero su currículum donde tienen todo su nivel académico expuesto, donde tienen toda su trayectoria laboral expuesta. No su vida, su trayectoria profesional, su experiencia laboral, sus proyectos, lo que documentan, lo que exponen, lo que escriben. Una referencia más bien a su pensamiento y a su trayectoria como el estatus profesional que tienen. Y es un rol nuestro, no el ser nuestro. Porque ser y estar son cosas distintas. Como yo siempre digo, yo soy Alicia. Alicia es una, es indivisible, es una con el todo. Yo soy una con ustedes y ustedes son uno conmigo. Ahora, Alicia ocupa varios roles diferentes. Alicia es madre, yo puedo estar Alicia en el lugar de docente, puedo estar Alicia en el lugar de terapeuta holística, y dentro de terapeuta holística el lugar que más me gusta ocupar es el de consteladora familiar. Puedo estar en el lugar de analista comportamental, o puedo estar en el lugar de analista corporal, puedo estar en el lugar de escritora, puedo estar en el lugar de artista, puedo estar en el lugar de pareja, puedo estar en el lugar de cuántos aspectos, puedo estar en el lugar de coach motivacional, igual que Natalia, igual que Claudio. O sea, puedo ocupar varios roles en la sociedad. Y esos son los estatus que yo ocupo. Pero o sea, que van a ocupar el estar. Ahora, otra cosa muy diferente es el ser, es mi esencia, quién soy por dentro, cuál identidad tengo, cómo me veo. Entonces, la red social LinkedIn es una red que vehicula el estar en profesión. Luego tenemos, por ejemplo, una red social que creció muchísimo, que es el Instagram. Pero ¿Instagram qué tiene? Instagram tiene un perfil marketero. Marketero en el sentido de la venta del perfil comercial como empresa, que ha
ha captado, si bien de la misma marca de Facebook, pero ha captado otros tips, otros engranajes, por decirlo de una forma, que son más para la vehiculización de la marca de las empresas o las marcas personales, o sea, la vehiculización de la imagen como venta de algo. Yo me expongo para vender algo, o sea, venderme a mí o vender algo que yo quiera tener como una tienda. Ese es el nombre que le damos, ¿no? Ahora, Facebook mantuvo lo que fue la identidad de conexión de personas. Entonces es como que desnuda a la gente por el propio estilo de Facebook. Facebook tiene la exposición natural de nuestro nombre, nuestro lugar de nacimiento, el lugar donde estudiamos, nuestro estatus sentimental, si queremos colocarlo como público, donde trabajamos, o sea, nosotros podemos tener una cuenta privada, evidentemente somos nosotros los que elegimos, pero si vamos a hacer de eso público, nosotros tenemos toda nuestra vida expuesta allí y hasta podemos hacer de esa vida un vehículo para hacer una vida, o sea, buscar una pareja, por ejemplo, o tener una página para vehicularizar nuestra profesión. Pero también es un lugar que se ha mantenido más en la conexión del persona a persona para provocar otras situaciones que no son agradables, que son los propios conventillos, comentarios, situaciones incómodas de las personas utilizando esos medios como una forma peyorativa de contacto unas con las otras. Entonces, acá lo que plantea es que la forma de publicar los acontecimientos en forma diaria puede convertirse en un arma de doble filo para nuestra generación de autoestima. Y aquí los estadistas han puesto 4 preguntas básicas. Ahora, yo les dije desde un momento, no planteen esto como una verdad absoluta, planteenlo desde el punto de vista de la intencionalidad que ustedes colocan en cada una de estas situaciones, porque si no, de lo contrario, ustedes pueden ir a mi perfil y decir, Alicia está diciendo una cosa y haciendo otra. Y sí, pero todo depende cómo yo lo encare. Por ejemplo, hay gente que dice que si yo pongo más de 2 selfies a la semana en mi perfil, yo estoy teniendo o demostrando inseguridad con respecto a mi autoestima. O sea, yo no tengo una afirmación de mi persona. Ustedes van al perfil de Alicia Veloso y dicen, pero Alicia Veloso tiene 2 selfies. Sí, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5. Ahora, ¿qué pasa? Las selfies que yo coloco, las coloco como forma de invitarlos a ustedes a que vengan a esta jornada de la autoestima. Y entonces los estoy invitando para esto, los estoy invitando para la jornada de transformación mental de los 21 días, los estoy invitando para la transformación de creencias limitantes, les estoy diciendo que está bueno mirarse al espejo y sentirse bien, les estoy diciendo que la autoestima es algo que se crea, estoy vehiculizando mi imagen para un proyecto determinado con una intención positiva. O estoy colocando mi imagen porque si yo no coloco mi imagen, yo siento que las personas no me ven y eso me hace sentir mal. ¿Cuál de las 2 situaciones yo estoy eligiendo? ¿Cuál de los 2 platillos de la balanza estoy eligiendo? Porque si yo estoy eligiendo el primer platillo, que es el objetivo de hacer algo que es congruente con mi vida, con mi propósito de vida, con mi misión de vida, entonces si yo tengo 2 o 3 o 4 selfies, eso no hace la menor importancia. Porque yo no necesito de esas selfies para sentirme mejor o peor. Y cuando les digo que estoy bien conmigo, no les estoy diciendo que estoy bien conmigo para decirles, ay, Alicia está bien. Y yo dependo de decirles que estoy bien para creérmelo a mí mismo. No, gente. Porque, a ver, yo tengo días buenos y tengo días malos. Y si no fuera así, la vida no sería normal. No estaría viviendo en el planeta Tierra, porque todos los seres humanos tienen días buenos y tienen días malos. Es natural que sea así, es necesario que sea así para nuestro crecimiento y nuestra evolución. Y no sería diferente conmigo, y no es diferente con Natalia, ni con Claudio, ni con ningún otro terapeuta, ni con ninguna otra persona que esté sobre la faz de la Tierra. No somos diferentes por estar aquí hablando con ustedes. Tal vez la diferencia que marca entre unos y otros es que de repente nosotros venimos y nos animamos a hablar de esto
y ustedes están del otro lado escuchando en este momento, pero puede ser que mañana ustedes estén acá hablándole a otras personas. Es simplemente una cuestión de circunstancia. Entonces, si yo les digo que estoy bien, les digo que estoy bien porque me siento bien. Digo lo que pienso y hago lo que digo y hago lo que siento. Punto. No necesito la aprobación de nadie para decir eso. Y no dependo de ella para seguir sintiéndome bien. Esa es la diferencia. Y lo que coloco en la publicación es para un proyecto. No dependo de que alguien me esté diciendo, ay, qué linda, qué hermosa. ¿Entienden? Agradezco los comentarios por una forma de agradecer, pero lo que coloco allí, lo coloco con un propósito diferente de la necesidad de que alguien me afirme que yo me estoy sintiendo bien conmigo. Yo me siento bien conmigo y punto. Los memes. Y esa es la pregunta que ustedes se tienen que hacer. ¿Por qué colocan una cosa? Si es para afirmarse o por la necesidad de vehicularizar por la misión de vida de ustedes. Los memes dicen que evidencian una falta de humor propio. Yo personalmente no coloco memes, pero no creo que alguien necesariamente si coloca memes significa que tenga falta de humor propio. Porque, a ver, yo soy analista comportamental. Y entiendo que dentro de la gran diversidad de perfiles comportamentales, o sea, de cómo las personas reaccionan frente a los estímulos externos, hay aquel grupo de personas que son las extrovertidas y hay aquellas personas que son del grupo de las introvertidas. Digamos que hay dos grandes grupos, los extrovertidos y los introvertidos. Y dentro de los introvertidos, por ejemplo, hay aquellos que son los que no necesariamente necesitan conectarse con personas, porque o no tienen la necesidad de conectarse con personas porque tienen temor a conectarse con personas, o sea, son más tímidos, por decirlo de alguna forma, entre comillas, o porque no tienen necesidad de conectarse como personas porque no es su propósito de vida el conectarse con personas, porque enfocan su vida más para el lado de la búsqueda de resultados y de objetivos, propósitos. Su vida es más volcada para el lado racional. Entonces, la conexión con personas no les hace sentido, no es que sean tímidos, no tiene sentido. Entonces, si yo soy una persona extrovertida y ustedes, a ver, si hay alguien que me conoce, saben que yo llego a un lugar y llego sonriendo, hablando, charlando. Entonces, si coloco un meme o no en mi página de Facebook, no quiere decir que yo tenga falta de humor. Puede significar que justamente ese día me levanté de muy buen humor y puse un meme porque me gustó y lo compartí con alguien porque sentí que tenía ganas de compartirlo. Porque es mi forma de ser. No demuestra que tenga baja autoestima. Demuestra que hay una correlación con mi perfil comportamental. Ahora, si yo fuera una persona introvertida porque de repente tengo una incapacidad natural o una dificultad natural para conectarme con las personas, o no tengo un interés natural de conexión con las personas y hago un esfuerzo por colocar memes porque de repente el trabajo en el que me desempeño requiera de mí una conexión de relaciones públicas que yo tenga que desarrollar forzadamente o necesariamente para decir que yo soy una buena comunicadora o una buena relacionista pública, y yo no tengo esa habilidad natural, pero yo tengo que demostrar que sí la tengo, entonces las personas van a decir, esta persona naturalmente no es comunicativa, pero coloca los memes, entonces hay una incongruencia entre lo que aparenta ser y lo que demuestra ser. Entonces esa persona está haciendo eso para querer generar una imagen para los otros o lo está haciendo porque le gusta hacer. Esa es la pregunta. Porque si está haciendo eso para generar una imagen que le conviene hacer, que es necesario que haga para tener la aprobación de otros, para mejorar su forma de sentirse frente a los demás, está teniendo un problema de autoestima. No se siente adecuada frente al grupo al cual pertenece y necesita un vehículo, necesita una muleta, digamos así, para acomodarse. Si lo hace naturalmente, yo creo que no hay ningún problema. Todo depende de la intención que le coloque.
Indirectas, demuestran que no tenemos el valor para encarar algo. Bueno, aquí va la situación de que yo cuando tengo un problema o un intercambio de palabras o digamos que un conflicto, porque los conflictos partamos de la base que no son ni buenos ni malos, los conflictos son situaciones que vienen para que yo pueda resolverlas con la otra persona. Entonces, no se da por hecho que sea ni positivo ni negativo. Conflicto es algo a resolver. Yo lo voy a transformar en algo positivo o negativo de acuerdo a cómo yo lo tome, qué perspectiva le dé. Entonces, yo considero que los conflictos hay que resolverlos frente a frente y no utilizando un canal que dé lugar a que de repente otras personas se tomen atribuciones de ese mensaje en un sistema de comunicación donde hay un emisor, que sería yo, la que escriba algo, que sea el mensaje, que utilice el canal, que sea Facebook, para alguien en el cual yo no diga directamente quién es, que sea el receptor futuro, y que dé lugar a que esa indirecta, porque justamente es indirecto, no es directo, yo no estoy diciendo fulano, mirá que yo te quiero decir tal cosa para resolver mi conflicto contigo. Dé lugar a que otra persona que no esté involucrada en el conflicto en cuestión, se tome la atribución de sentir que yo le estoy hablando a esa persona, que no tiene nada que ver. Entonces, yo en ese caso, de repente sí, estoy teniendo dificultad de ir a la fuente del conflicto y plantearme la necesidad de resolver ese conflicto sin tener la muletilla del canal, o sea, de ese puente, pero un puente que no es un puente de conexión, porque yo puedo tener un puente que es un mensaje de texto y decirle vamos a encontrarnos hoy, reunirnos y tener una charla para resolver este conflicto. Es un puente directo. Puedo hacer una llamada, puedo escribir un mensaje por Messenger, que es una herramienta de Facebook, y marcar una reunión. Ahora, mandarle un mensaje que no tiene un destinatario concreto, no me parece que sea una forma de enfrentar un conflicto o de resolverlo. Entonces, en ese caso, es una dificultad, sí, de la persona de encarar un conflicto. Y que da lugar a que otras personas se vean involucradas en algo que de repente no me va a generar a mí energías positivas, porque además es como todo. La situación vibracional que me genera el que yo emito un pensamiento en una red social que es expansiva a todas las personas que lo están viendo, y que yo, esa baja frecuencia vibratoria, porque necesariamente en un conflicto, si yo lo hago percibirlo como negativo, yo voy a hacerle entender a esa persona que estoy teniendo una negatividad con respecto a esa persona y otras personas pueden entenderlo de la misma manera. Evidentemente que me va a rebotar a mí negativamente porque esas personas van a entender que yo estoy pensando negativo con relación a ellos. Y entonces esa frecuencia vibratoria va a generar, ¿por qué está pensando negativamente con relación a mí? ¿Qué le hice yo? Y entonces ese pensamiento negativo de rebote me va a llegar a mí y yo, esa pesadez que a veces tenemos, porque estoy tan cansado, tan pesado, tan exhausto, y no me doy cuenta que yo estoy generando esos vicios de comunicación a través de lugares que no son los adecuados. Estoy usando los canales inadecuados, porque no tengo la capacidad de enfrentarme a los hechos. Ahora, con relación a las frases famosas, encaremos de esta manera. Piensen conmigo. Ustedes van a mi perfil y van a encontrar frases famosas. Ahora, yo lo coloco porque no tengo la capacidad de justificar mis decisiones, entonces tengo que colocar frases famosas como para decir, miren, mi vida es así porque yo me baso en el pensamiento de Leonardo da Vinci, me baso en el pensamiento de Lincoln, me baso en el pensamiento de Varela, en el pensamiento de Artigas, en el pensamiento de personas que han sido íconos históricos, geopolíticos, filosóficos, sociales, culturales, para decir que mi línea de pensamiento se asemeja a eso y entonces por ese motivo yo tomo las decisiones que tomo en mi vida de corte político, de corte social, de corte
O sea, esa es la referencia que tengo. ¿Necesito justificar eso de esa forma? Si yo necesito justificar lo que hago, teniendo siempre un referente para decir, miren que yo voy a tal lugar porque yo me baso en lo que dijo tal persona. Miren que yo me relaciono con determinadas personas porque yo me baso en lo que dijo tal persona. Si yo siempre tengo que estar justificando mis acciones en base a lo que otros dijeron o hicieron, entonces sí, es una forma de demostrar que yo tengo la autoestima baja, que no tengo la capacidad de tener una decisión propia, una identidad propia. Ahora, si ustedes van a mi perfil, van a ver que yo tengo muchísimas frases famosas. Y eso no tiene nada que ver con mi baja autoestima o que yo tenga baja autoestima. ¿Saben por qué? Porque yo las frases famosas las utilizo con la intencionalidad de compartir pensamientos elevados con personas que conozco, que son personas aleatorias, porque evidentemente que hay muchas personas que siguen mi perfil, y entonces considero que es bueno que esas personas vean y lean esa frase porque las va a hacer reflexionar y pensar sobre lo que aquella persona dijo, lo que aquella persona pensó, y a veces hasta hago mi reflexión sobre lo que aquella frase dijo, quiso decir, o lo que yo pienso con relación a esa frase, hago mi propia reflexión y comparto mi reflexión con la frase famosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el primer ejemplo y el segundo ejemplo? La intencionalidad. Entonces, es como dijimos al principio, ¿hay una verdad absoluta? No, no lo hay. Todo depende cuál sea la intención que yo le coloque en lo que estoy haciendo. Y eso va para las redes sociales, va para mi vida diaria, va para todo lo que yo haga. Entonces, ¿tengo que seguir al pie de la letra lo que las estadísticas dicen? No. Tengo que reflexionar sobre lo que yo escucho. Y ese es el problema de la actualidad, que yo me he convertido en un consumidor pasivo de todo lo que recibo y no reflexiono. Alguien viene y me dice que si yo pongo 2 selfies, que si yo coloco memes, que si yo pongo indirectas, que si yo coloco frases famosas, entonces voy y repito como loro. No tengo la capacidad de tener opinión propia. Ahora, si yo pienso y digo, no, pero pará, yo no estoy haciendo eso por tal motivo, lo estoy haciendo por otro, entonces no tiene que ver con mi autoestima, tiene que ver con otra cosa. Cuando yo empiezo a usar el cuestionamiento, la reflexión, y yo reafirmo mi identidad, entonces yo estoy siendo capaz de tener el amor propio de decir, no, yo creo en esto, yo reafirmo lo que pienso, yo asumo lo que digo, yo tomo el control de lo que hago. Y entonces yo no tengo baja autoestima, todo lo contrario, yo tengo una alta autoestima. Vamos al próximo slide. Para construir una autoestima de acero entonces, ¿qué vamos a poner en la balanza? Bueno, aquí es bien claro. Yo voy a tener en la balanza de la vida 2 platillos. 5 minutos en donde yo sigo mi impulso animal y 5 minutos en los que yo puedo sentir la incomodidad de salir de ese impulso animal. Ahora, ¿a qué le llamo yo el impulso animal? El impulso animal no es nada más ni nada menos que esa situación. La autoestima básicamente es relacionada a nuestro sistema límbico de las emociones. El sistema límbico es el sistema interno entre la parte más externa de nuestro cerebro, que es lo racional, el neurocórtex, y lo que está más interno y más primitivo, que es el sistema reptílico. ¿Ok? Vamos a partir de esa base. Por un lado, la parte cerebral. Por el otro, los cuerpos sutiles, que es el cuerpo emocional, y los otros cuerpos mental inferior, superior, y así vamos por el estilo, que van a ser el cuerpo espiritual, que van a estar envolviendo al cuerpo sutil, y así va. Y así podemos hacer un montón de otras diferencias, que eso hemos hablado en las jornadas de transformación mental, en las de creencias limitantes, y ustedes van a poder acceder a eso. Ahora bien, nosotros, hoy por hoy, nosotros podemos sucumbir al impulso animal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa tendencia a seguir los padrones
que teníamos cuando teníamos en las generaciones anteriores más primitivas de la civilización humana. Nosotros teníamos que enfrentarnos a situaciones de riesgo de vida, o muerte o vida. Pero teníamos riesgos reales. Teníamos un tigre dientes de sable que venía y nos comía. Entonces, en ese momento, nuestro sistema físico empezó a generar respuestas comportamentales, emocionales, para que nosotros generáramos respuestas comportamentales, que nos hicieran preservar la vida, amar nuestra vida. La autoestima, ¿qué es? Amar nuestra vida y querer salvarnos de esa amenaza externa. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa en esos 5 minutos de impulso animal? Actúa todo lo que es más primitivo, lo básico, lo que se genera impulsivamente y que yo pierdo el control, por decirlo de alguna forma. Entonces, es un desencadenante de neurotransmisores, que son los mensajeros que hacen con que las neuronas se conecten unas con las otras y envíen un mensaje de decir, bueno, hay una amenaza, tenés que correr, o quédate quietito, porque si te quedas quietito vas a preservar tu vida. Entonces, esos neurotransmisores, llamados serotonina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, que van a hacer con que una neurona se conecte con la otra y le manden esa información de peligro, por ejemplo, para que la persona que tenga una reacción, ¿cuál va a ser la reacción? Miedo, dolor, tristeza, fracaso, muchas reacciones pueden ser. Y entonces, automáticamente las neuronas, recibiendo ese mensaje, actúan y llaman al sistema glandular y, por ejemplo, en el caso del miedo, van a activar a las glándulas que están encima de los riñones para producir el cortisol, que es la glándula que produce el cortisol, es la hormona del estrés. Ahora, gente, ¿para qué sirve eso? Te dirán, ¿para qué quiero estrés? Porque nosotros necesitamos estrés. Nosotros necesitamos un nivel básico de estrés. ¿Por qué? Porque el cortisol liberado, esa hormona en nuestro sistema sanguíneo, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la presión arterial, va a irrigar el músculo con más sangre al elevar la presión arterial y va a hacer que nuestro sistema motor esté capacitado para la acción, para correr, para moverse, para tener los sentidos activos, todos los sentidos, percibir las cosas amplificadamente, porque si yo estoy deprimido, débil, yo no siento, tengo un sistema deprimido, depresivo, no estoy atento, estoy con mis sistemas bajos y no tengo la capacidad de actuar rápido, de reaccionar rápido. Y eso lleva segundos entre que los neurotransmisores activaron las neuronas mandaron el mensaje, las glándulas produjeron las hormonas mandaron al sistema sanguíneo y ese cuerpo se activó rapidísimo. Tuvo una reacción en cadena, pero la tuvo de forma animal, impulsiva. Reaccionó, salió corriendo, se paralizó, tuvo miedo del tigre. Solamente que hoy no tenemos tigres dientes de sables en la vida. ¿Qué tenemos? Situaciones que son desencadenantes de las mismas cantidades de cortisol y de estrés que eran los tigres de antes, en la época primitiva. Solamente que hoy tenemos reacciones de corte, de vida o de muerte, entre comillas, pero en el ámbito psicológico, no de riesgo de vida físico, de riesgo de vida emocional. Los traumas que nosotros sufrimos en el trabajo, en nuestra familia, en nuestro día a día, con los vecinos, con la gente que interactuamos, con todo, con las dificultades que vamos teniendo, con todo este bombardeo de información, nos va generando el mismo estrés que si nosotros nos enfrentáramos a un peligro real de vida o de muerte. Sobreactuamos y sobrerespondemos, ¿entienden?
a esa situación de la misma forma que si tuviéramos que defender nuestra vida así, con uñas y dientes, literalmente. Y entonces nosotros sobreactuamos, sobrerespondemos porque de repente hay algo en nosotros que en algún momento, por ejemplo, el niño tuvo una vez un problema con el fuego. Prendió un encendedor, estaba cerca de la cocina, la madre había prendido la cocina, estalló una hornalla, por ejemplo. Él se asustó. Cada vez que va a prender ahora un encendedor, él tiene la noción de que algo malo puede suceder. No va a querer tomar. Sobredimensiona la reacción con relación al estímulo, al gatillo mental que tiene. Es algo que para otra persona es inofensivo. Para mí es inofensivo, pero para esa persona el disparador mental es de peligro, un peligro real. Entonces, de lo que yo hablo muchas veces, de los abismos en camadas. Cuanto más pasa el tiempo, el abismo más profundo se va haciendo, entonces la reacción que va teniendo la persona frente a ese disparador externo, más grave se va haciendo la reacción que va teniendo frente a ese estímulo. Entonces la persona sobreactúa, sobrereacciona. Entonces esos 5 minutos para una persona pueden ser algo tremendamente desgastante cuando para otra persona no lo son. Y entonces la diferencia es en qué momento nosotros paramos de dejar que esas situaciones de impulso animal nos controlen y empezamos a tener la necesidad de controlar esos impulsos animales. Ahora, hay una cuestión que es muy clara. Esos 5 minutos a nosotros nos acostumbran o nosotros nos acostumbramos a ellos. Porque nuestro cuerpo genera un acostumbramiento tan grande a esas sustancias que generamos, a esas hormonas, y en la corriente sanguínea a los neurotransmisores que tenemos, que son placebos en definitiva, como drogas que nosotros autogeneramos en nuestro sistema, que el sentimiento de culpa, de pereza, de baja autoestima, como dice acá, de falta de confianza y seguridad, es una zona de confort para nosotros, es algo conocido. Entonces es aquel dicho, estoy mal, estoy dolido, pero conozco la sensación, mejor me quedo acá porque yo no sé qué puede pasar si yo quiero salir para una zona que yo sé que de repente puede ser mejor, pero que yo no conozco. Porque me va a dar trabajo trabajar, valga la redundancia, en mí mismo para cambiar esos padrones mentales. Yo voy a tener que hacer cosas para cambiar esos hábitos. Hacer nuevas carreteras mentales, tratar de tener control y no desesperarme. El autocontrol es algo que genera mucho trabajo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a elegir? ¿Tener el control o descontrolarme? Tener incomodidad de darme el trabajo a tener el autocontrol que me va a dar trabajo, pero poder ir para un lugar más agradable y menos estresante, o quedar en ese lugar que yo conozco, sí, pero que me va generando como una carga de que, gente, básicamente, a la larga me va a terminar enfermando. Las enfermedades, como yo digo, las enfermedades que tenemos corporales, ellas todas vienen como una reacción a lo que nosotros tenemos de las repercusiones de las descargas esas que nosotros generamos en nuestro cuerpo. Y es inevitable. Entonces, vamos a pensar un poquito. ¿Qué es lo que yo prefiero? ¿Tener descargas que a la larga me van a enfermar? ¿O un poco de trabajo para poder tener a la larga o a la corta una calidad de vida mayor? Vamos a pensarnos, ¿no? Entonces, acá la pregunta es, ¿comenzaremos a tener la responsabilidad con nosotros mismos y a tener el control y ser quien manda en nuestra vida? ¿O vamos a seguir actuando por nuestros impulsos? ¿Quién va a tener el control? ¿O yo controlo mi vida o mi vida me controla? O en el peor de los casos, miren acá, porque yo controlo mi vida, es aquel que tiene la capacidad de decir, no, yo tomo la decisión, yo tomo la responsabilidad, yo voy a efectuar un cambio,
yo voy a darme el trabajo de cambiar mis ideas y tomar otros caminos, otros rumbos. O yo voy a tomar la decisión de quedarme donde estoy, porque también es una decisión el quedarse donde está y estar pasando mal. Ojo al gol, ¿eh? Esa es una decisión también. Que es una ganancia indirecta, que ahora después vamos a hablar sobre eso. Ahora, el peor de los casos no es eso. El peor de los casos es cuando nosotros ni nos responsabilizamos, ni responsabilizamos a la vida, responsabilizamos a terceros, que es tercerizar la responsabilidad de nuestra vida. Es colocar inclusive la responsabilidad en la vida, entre comillas, la vida, porque mucha gente dice, la vida me jugó un traspié, la vida fue ingrata conmigo. Yo, miren que escucho esto en mi casa o donde atiendo en los centros de terapia, la vida, y yo pregunto, ¿y quién es la vida? Contame quién es, cómo se viste la vida, cómo anda la vida, ¿la viste últimamente? ¿Cómo? Claro, porque la vida, le están personificando a la vida, cosificando a la vida. ¿Dónde está la vida? Cuando yo digo la vida, es alguien externo a mí. Cuando yo digo el destino, es alguien externo a mí. Yo estoy haciendo de ese concepto a alguien que se personifica como alguien que se viste, que camina, que anda, que vive, pero está afuera de mí. No hace parte de mí. Y yo soy mi destino. Yo soy mi vida, porque mi idea controla mi pensamiento. Mi pensamiento controla mi palabra. Mi palabra controla mi acción. Mi acción controla mi carácter. Mi carácter controla mi comportamiento. Y mi comportamiento, gente, controla mi destino. Entonces, ¿quién controló mi destino o mi vida en primera instancia? Mi idea. Empezó por mi idea en primer lugar. Entonces, ¿quién tiene que mandar en mi vida? ¿Mi destino o mi idea? Mi idea. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. ¿Entienden? Ojo al gol. ¿Qué pasa cuando sucumbimos ante los impulsos animales? En la vida siempre pagamos un precio. O lo que yo digo muchas veces, no es que paguemos un precio, tenemos lo que se llama una ganancia indirecta, que es mucho más ejemplificante que pagar un precio. La ganancia indirecta, porque digo, esto lo elaboramos todo, pero digo, siempre tenemos una resignificación de las cosas que colocamos. La ganancia indirecta es aquello que, les voy a dar un ejemplo crudo que me vino así de la cabeza, ¿no? Hay personas que dicen, estoy pasando por una enfermedad grave, y ustedes imagínense la peor enfermedad. Y ustedes dicen, pobre persona, qué horrible, ¿no? Y a mí me ha pasado muchas veces, porque a mí me pasó. A mí. Y si yo vuelvo a repetir determinados patrones, me va a volver a pasar. Si yo repito determinadas actitudes, yo voy a volver a pasar. Pero supongamos que una persona en este momento que esté escuchando acá esté pasando por una situación muy grave, ¿no? Y ustedes dicen, ¿qué precio está pagando esta persona? ¿Será que está pagando un precio o está teniendo una ganancia indirecta con esta enfermedad? Ay, Alicia, ¿cómo estás diciendo eso? ¿Qué ganancia va a tener una persona con una enfermedad gravísima? Sí, la tiene. ¿Saben que la tiene? Porque les voy a decir algo. Piensen algo. La persona en este momento está enferma, ¿no? Pero en este momento que esté enferma, aquí entre nosotros, mirándonos aquí, tete a tete, esta persona no tiene la atención que de repente no tenía cuando estaba sana. De repente quería estar con personas que quería muchísimo, que amaba, pero no se animaba a decirles frente a frente. Tenía el valor de decirles, yo quiero tenerte más junto a mí, te necesito, te extraño, pero no tenía el valor.
Este aquí que se enfermó y ahora las tiene. No tenía el valor de resolver una situación que le era desagradable. Un trabajo que no le gustaba. No tenía más el valor para decir, no quiero más ir a esos lugares que me hacen mal, que me hacen daño. No quiero más hacer esas actividades que me frustran. No quiero más comer esas comidas que detesto. No quiero más, yo qué sé, pagar esas cuentas que no puedo. No quiero hacer tantas cosas. Pero ¿qué pasa? No me animo a decir no. Por mi propia boca. Pero ahí viene algo maravilloso. Una enfermedad. Y ahí yo no tengo que ir al trabajo que no me gusta, ir a hacer las actividades que no quiero, estar con las personas que me hacen daño, estar en los lugares que me hacen daño. A veces hasta pagar las cuentas que no puedo porque como estoy enferma me exoneran de hacer algunas cosas que yo no puedo hacer en ese momento. Entonces yo les pregunto, ¿hay una ganancia indirecta en las situaciones que yo tengo en la vida y que a veces me las genero? A veces no, siempre me las genero indirectamente. Ustedes saben que para cada enfermedad que tengo en mi cuerpo, el órgano que se afecta está afectado porque es ese órgano el encargado de hacer determinada función analógicamente, como una analogía, como una semejanza entre la función que ejerce físicamente y la función que ejercería psicológicamente. Les voy a poner un ejemplo. El aparato digestivo es el encargado de ¿qué? De digerir los alimentos, ¿cierto? Bien. Ok. El hígado. El hígado es el órgano del aparato digestivo que es el encargado de generar bilis. ¿Por qué la bilis? Porque la bilis es un líquido que degrada las toxinas. Tiene que ser muy fuerte para degradar como una antidesengrasante o un desengrasante fuertísimo de esos que tenemos en la cocina. Así actúa en nuestro cuerpo para poder sacar y limpiar los hoyos. Por eso cuando tenemos un ataque al hígado y comimos algo pesado, una carne con mucha grasa, por ejemplo, el único que puede digerir las grasas pesadas es el hígado. No lo puede el estómago, no lo puede el intestino, no puede ningún otro órgano, solo el hígado. A través de la bilis. A través de la vesícula biliar, que es la que produce la bilis. Por eso se producen los cálculos biliares, porque de tanto producir, a veces se producen los cálculos. Ahí, ¿qué sucede? La persona tuvo un ataque de hígado, vomitó, disculpen, después lo último que vomitó fue la bilis. Ok. La persona no digirió bien los alimentos. Casualmente la persona estaba comiendo y hubo una discusión en la familia en ese momento. Se pelearon porque había algo que pagar o había alguien que no se estaba... Entonces, en el momento que estaba por digerir los alimentos, hubo una discusión. O en el momento que estaba digiriendo los alimentos, estaba pensando en una cuenta que tenía que pagar, en un problema que había tenido en el trabajo. En el momento que estaba digiriendo los alimentos, pensó en una pelea que tuvo con la esposa o con el esposo, o en un problema que tuvo con un hijo o con una hija. Entonces, la asociación que estaba haciendo entre la digestión física del alimento estaba siendo paralela a la digestión emocional. Había algo que tenía que elaborar mentalmente, emocionalmente, en su cabecita y en su corazón, y no lo logró digerir a nivel emocional. Como no lo logró digerir a nivel emocional, afectó su cuerpo físico. Le produjo un paro en la digestión física. Un ataque de hígado. Porque, ¿qué pasa? Yo les voy a preguntar algo. ¿Cuál es la emoción más baja de campo vibracional que tenemos nosotros en general? ¿Saben cuál es? La rabia. Entonces, si ustedes van a los dichos populares que tienen una gran sabiduría en su intrínseco valor,
Los analistas comportamentales hablamos de algo, que en la época de los griegos decían que las personas tenían un perfil comportamental llamado colérico. Ustedes no han escuchado, hay personas que son coléricas, que por cualquier cosa se envalentonan y se como que insuflan y ¡bum! Explota. Hay también el tipo de los biliosos, que se les genera bilis, ¿no? Tanto los coléricos como los biliosos de cualquier forma tienen rabia de esto. ¿Y saben de qué se enferman los biliosos y los coléricos? Del hígado. O tienen cálculo en el hígado, o les produce cáncer, o tienen algún ataque hepático cada 2 por 3. Algo van a tener, porque es el órgano que genera la bilis para degradar lo más pesado que hay en la digestión alimentaria. Y lo más pesado que hay en la digestión emocional es la rabia. Más pesado, más pesado. Entonces, ¡pluf! Hay una asociación entre lo emocional y lo físico. Entonces, en la vida siempre hay una ganancia indirecta. El arrepentimiento, la culpa, la inseguridad, la falta de confianza, la baja energía, la poca certeza y convicción de lo que podemos lograr. Y aquí está en blanco y negro para que ustedes vean la dualidad del yo, el contraste. Gente, nosotros estamos pagando precios, estamos teniendo ganancias indirectas inconscientes, nos estamos enfermando y matando inconscientemente, porque no estamos asumiendo la responsabilidad de nuestra vida de tomar las decisiones en el momento adecuado de decir no voy más. Y como no voy más y no soy capaz de verbalizar y decir quiero más, vamos a la próxima. ¿Qué pasa cuando eres la voz de tu vida? Entonces ahí cuando yo asumo la responsabilidad, el precio que pago, la ganancia indirecta que pago es ¿cuál? Tener la incomodidad de tener el trabajo de mi vida para tomar una decisión y la responsabilidad. Eso me da trabajo, yo tengo que salir de la zona calentita que es la zona de confort, porque tengo que interrumpir un patrón que es el que viene siendo. Es aquel que en el que me siento cómodo, pero que me trae malos resultados. Entonces yo tengo dos decisiones. O yo quedo cómodo con resultados negativos, o yo quedo incómodo con resultados positivos. ¿Ustedes qué quieren? ¿Quedar cómodos con resultados negativos o quedar incómodos pero tener resultados positivos? Ahí es una decisión. Siempre hay que pagar un precio, ¿verdad? Para tener una cosa hay que perder otra. ¿Qué es lo que ganas cuando pierdes y qué es lo que pierdes cuando ganas? Son las dos preguntas básicas que yo hago siempre. Bueno, para ganar esto, ¿qué perdés? Y cuando perdés esto, ¿qué ganas? Entonces, la ganancia futura, por pagar ese precio ahora, inmediato, es la seguridad, la autoestima, la alta energía, más ideas. O sea, es todo lo contrario, revertir aquel cuadro en blanco y negro que teníamos al principio. Entonces entendemos que, gente, hay una diferencia, solo una cosa que puede diferenciar al 5% de las personas que son exitosas, del 95% que dice, yo tuve suerte. Suerte no existe. Casualidad no existe. Existe causalidad, que es una serie de hechos que se van desencadenando uno al lado del otro y que van generando un resultado. No es fulano tuvo más suerte o mengano tuvo más suerte porque nació en tal lugar o porque fue primero a tal escuela y después a tal liceo y después a determinada facultad y se relacionó con tal persona. Las dos personas pudieron tener los mismos estímulos, las mismas situaciones, las mismas experiencias, las mismas condiciones, y uno tener un resultado y otro estar en otra condición completamente distinta. Uno pertenecer al 5% que alcanza lo que soñó un día y otro está perteneciendo al 95% de que no llega siquiera a un lugar cercano al que soñó un día. ¿Por qué? Y porque no creyó que era capaz. Porque creyó en los no.
¿Recuerdan? No sé si han escuchado el cuento de las ranas que estaban en el agua, en una olla. Empezó a hervir y empezaron a decirle que no, que era momentáneo. Y algunas ranas sordas no escucharon eso, entonces siguieron saltando hasta que salieron de la olla. Las ranas sordas fueron las que salieron de la olla y salvaron su pellejo. Ahora, las ranas que escuchaban, las que tenían la fluidez auditiva, escucharon que no, que se quedaran, que estaba bien, que era eso natural, que después se iban a acostumbrar a eso, murieron porque el agua hirvió y las cocinó. Entonces, esas hacen parte del 95% que se acostumbran a las situaciones. El 5% que hace oídos sordos a los no que les dicen, esas saltaron del agua y salieron y hicieron la diferencia. Y esa es la diferencia que nosotros hacemos en el montón, en el pelotón, digamos así. Cuando nosotros éramos niños y creíamos que realmente íbamos a hacer cosas, solamente que después nos empiezan a decir, no, porque si tú naciste en tal lugar no lo vas a hacer, porque si fuiste a tal lugar a estudiar no, porque si tenés tal currículum no, porque si fuiste a contar la experiencia no, porque si solo hiciste esto no, y nosotros creemos, porque nosotros somos, tenemos una audición de primera. ¿Y si fuéramos sordos? ¿No hubiéramos llegado a lo mismo? Seguramente no. Entonces, claves para tener la autoestima. La autoestima no es lo que se gana por lo que hacemos ahora, sino por lo que dejamos de hacer en este momento y que nos está robando el tiempo. Yo siempre digo lo siguiente, gente. Nosotros tenemos cosas importantes para hacer que no hacemos. Esas cosas importantes se transforman en las urgencias, porque cuando ya no tenemos más tiempo para hacer lo que es importante, eso que era importante ahora, mañana se transforma en una urgencia, porque nosotros dejamos de hacer lo importante ahora, para a veces dejar para mirar el Facebook, que es un circunstancial, que no tiene importancia, que de repente no es algo que yo tendría que estar haciendo. Pero me puse a mirar el Facebook porque dije, aquello que es importante yo después lo hago. Siempre voy a tener tiempo. Y no es así. No es siempre voy a tener tiempo. Primero tengo que invertir el tiempo en lo que es importante para que lo que es importante ahora no se transforme en una urgencia. Porque si yo tengo tiempo sobrante y quiero perderlo en lo que es circunstancial o invertirlo en algo que es circunstancial, depende cómo yo lo asuma, está todo bien. Ahora, lo que es grave es que yo no haga lo que tenga que hacer y entonces, por no hacer hoy lo que tengo que hacer, yo estoy perdiendo el tiempo. Entonces yo me frustro, yo me autosaboto, yo me hago a las zancadillas a mí mismo y después digo, no conseguí, no llegué. Y evidentemente que mi amor propio cae por el suelo. Pero ¿quién se hizo la mala jugada? El destino, la vida, la suerte. Nadie, fui yo. ¿Entienden? Mi amor propio se va a fomentar, a crecer, a reforzar en la medida que yo suma la responsabilidad de lo que tengo que hacer hoy y lo haga hoy, no mañana. Esa es la clave. La autoestima está relacionada con dos cosas. Y aquí voy a hacer hincapié en la teoría freudiana, que inclusive lo planteo en mi libro que fue lanzado ahora en Rivera Libramento, el 28 de octubre en el Centro Ser Arte y Terapia, aquí de Rivera. Acredítese quiser, se llama, está en portugués. La autoconfianza, cuánto yo confío en mí mismo, que está relacionado con la reputación, cómo yo percibo la percepción que tienen los demás sobre mí. Y eso está relacionado con algo que decía Freud, que es el ego. Y el ego significa qué máscara yo me coloco para que los otros me vean de forma adecuada en los diferentes roles que yo tengo que desempeñar en la sociedad. Entonces yo voy y elijo como si estuviera en un ropero la ropa adecuada para ir a determinado lugar. Ir a la iglesia, ir al trabajo, estar de esposa, estar de madre, estar de hija, estar de vecina, estar de amiga, estar en el gimnasio, estar así. O sea, cada lugar tiene muchas características.
Y yo voy como que eligiendo una máscara para tratar con cada una de las personas que están en ese lugar, en ese contexto, en ese tiempo. Solo que al final del día yo parece que me coloqué muchas máscaras. Y a lo largo de los años yo generé muchas máscaras. Sí, yo soy de usar muchas máscaras, ¿no? Lo que puede generar que yo a lo largo de mi vida llegue un momento en el que yo mire y me haga esa pregunta existencial que se hacen muchas personas. ¿Quién soy yo realmente? ¿Cuál de esas identidades realmente conforma mi persona? ¿O con la que yo me siento más confortable? ¿O con la que yo más me identifico? ¿O cuál de ellas yo elegiría para estar la mayor parte de mi tiempo conmigo? Que es la gran pregunta existencial. ¿Quién soy yo realmente? Y lo más interesante de todo, que si yo voy al análisis psicológico del ego, de la máscara, el ego tiene la mayor parte de su existencia en el campo consciente y un mínimo en el campo inconsciente. Quiere decir que yo, el ego, las máscaras que elijo, lo hago de forma deliberada, manipulada por mi propia razón de ser, porque lo hago responsablemente sabiendo que para aquel lugar tengo que usar aquello, para aquel lugar tengo que usar aquello, para aquel aquello, para aquel aquello, para aquel aquello, para aquel aquello. Diferente es a la relación con la autovaloración, cómo yo me valoro a mí misma, porque yo siento que hay etiquetas que me colocan, o sea, que son colocadas en mí, pero que son colocadas de forma como que automática por la sociedad. Y eso está relacionado con el superego. El superego es todo lo que se coloca de forma implícita por la cultura, la sociedad, la religión, la geopolítica, la política, el tiempo, la civilización, a lo largo de las generaciones y de forma inconsciente. Porque si voy a estudiar a Freud, lo vemos que desde el punto de vista psicológico, el superego tiene la mayor parte, casi el 75% de su existencia en el inconsciente. Él no sabe que está allí. La etiqueta viene implícita. No es lo mismo una persona que nace en la frontera, en Rivera, que la que nace en Montevideo, que la que nace en Maldonado, que la que nace en Europa, que la que nace en América, que la que nace en África, que la que nace en Estados Unidos. Que la que nació en 1800, que la que nació en 1900, que la que nació en 2000. ¿Entienden? Entonces, esas diferencias, esas etiquetas que van impresas, van quedando en el inconsciente y se van transmitiendo de generación en generación. Entonces, acá hay una cuestión muy, muy caliente, digamos así. La autoconfianza es razonada y la autovaloración es inconsciente. Y eso es lo que determina la autoestima. Entonces vamos a reflexionar juntos, gente. ¿Ustedes sienten miedo a ser rechazados o juzgados o ser dejados de lado? Y yo que soy analista corporal veo esto de una forma muy particular, porque inclusive dentro del análisis corporal, yo tengo la teoría, o manejo la teoría mejor, de que nosotros en los primeros 5 años de vida, nosotros en el proceso de mielinización de la médula espinal, o sea, en el momento en que el niño que está en el útero hasta los 5 años, recubre la médula espinal de forma que él recubre la parte del cerebelo, recubre la parte cervical, recubre la parte dorsal, la lumbar y la parte del coxis. 5 partes, 5 etapas, 5 años. Y en esos 5 años, 5 partes, 5 etapas, desarrolló de repente traumas en alguna de esas etapas, o en más de una etapa. Y al desarrollar un trauma en más de una etapa, o en una etapa, por sobre todas las otras, él generó un miedo, que fue el ser rechazado, el ser juzgado, el ser dejado de lado, el ser traicionado, el ser manipulado,
que también le trajo un don, un talento especial, porque todo miedo, todo trauma deja un talento, evidentemente. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros podemos ver a las personas y saber por su formato corporal a qué miedo estamos refiriendo. ¿Sí? Entonces, ¿yo puedo saber si la persona tiene miedo más a ser rechazada que ser juzgada? Sí. ¿Yo puedo ver si la persona tiene miedo de ser dejada de lado que ser presionada? Sí. Y evidentemente que eso trae de la mano o del brazo un talento en especial, o más de un talento o más de un miedo. La cuestión no es qué miedo me traiga, es si el miedo me inmoviliza o me coloca para la acción, porque si el miedo me coloca para la acción, no pasa nada. El problema es cuando el miedo me paraliza, porque cuando nosotros creemos, ¿cuántas veces nosotros hemos creído que nos autosaboteamos o que cortamos el momentum, como dice acá? Porque, ¿qué pasa? Nosotros más que nada en la vida tenemos lo que se llaman las competencias, más que dones. Son las competencias que nosotros generamos. ¿Y qué son las competencias? Es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces, conocimiento es lo que yo sé hacer. Entonces, yo puedo saber que el miedo me puede paralizar o me puede movilizar. Perfecto. Yo tengo la habilidad, entonces yo puedo saber que para movilizarme tengo que hacer esto y para quedar paralizado yo simplemente me tengo que quedar quietito. Habilidad. Saber cómo. Ahora, tener la actitud es lo que marca totalmente la diferencia. Tener la actitud es tener la predisposición para hacer tal cosa. Si yo no me coloco en actitud de movilizarme o de paralizarme, yo no hago, por más que tenga el conocimiento de la habilidad, yo no marco la diferencia. Entonces las competencias en definitiva van a tener la diferencia cuando yo coloco la actitud en hacer una cosa o hacer otra. ¿Entienden? Entonces esa reflexión es muy importante que ustedes la hagan. El de reflexionar si nosotros estamos colocando una actitud de hacer o de no hacer. Entonces, gente, esto no termina acá, ¿no? ¿Qué veremos la próxima clase? Atención, vamos a parar el compartir. Vamos a volver acá. Bueno, ¿qué vamos a tener la próxima clase? La próxima clase vamos a tener un tema sensacional. El lenguaje influenciando nuestras actitudes y nuestros cambios de pensamiento para fortalecer esa autoestima de acero. Entonces, si ustedes están ahí y sé que han estado, para marcar la lista, ustedes tienen ahora que marcar la lista con la palabra autorresponsabilidad. Esa es la palabra para la lista de hoy. Y la dije a lo último, porque yo quería que estuvieran hasta lo último conmigo para marcar la lista de asistencia. La lista de asistencia de hoy es autorresponsabilidad. Bueno, con autorresponsabilidad vamos a finalizar el día de hoy y quiero verlos mañana, porque así mañana marcamos esta tríade del tiempo de la autoestima de acero de la jornada especialísima y tengan la responsabilidad de estar mañana presentes. Sé que no se van a decepcionar, que van a estar aquí con todo el combustible y un beso muy grande y gracias por acompañarme. Chao, chao. Mi nombre es Valeria y participé en un seminario con Alicia Belloso que fue un despertar, una herramienta que me llevó a descubrir que las tenía en mí. Puedo asegurar que me cambió la vida totalmente. Puedan usar ese hilo que el universo nos brindó, que es Alicia, para ese nuevo despertar. Mi nombre es Shaila González, que me ha aportado muchísimo en calidad de vida. También utiliza otras técnicas que aportan una visión
nueva. Bueno, y el trabajo que hace Alicia es justamente reconocer essa força. Eu me chamo Cariciane Cristina Costa. Só tenho a agradecer a Alicia Veloso. Ela vai contribuir muito com a tua vida, com a tua evolução, com o teu crescimento pessoal e profissional. Mi nombre es Lidia Cantos. Yo conocí el Centro Mandala Spa en 2020. Justo estaba buscando un curso porque a pesar de ya tener un poco de entendimiento, porque mi padre trabaja en esa rama, yo no tenía experiencia ninguna y conocí a Natalia por Facebook, me comuniqué con ella, me atendieron muy bien, tanto ella como Claudio. Hice el curso, me formé, gané 2 cursos que excelente, principalmente el de Kinesiotapping, que fue el que más trabajé, lo que me abrieron muchas oportunidades de trabajo. Fátima Cardoso. Cuando me inscribí en Centro Mandala Spa fue porque encontré los cursos súper completos. Sus profesores muy responsables, te transmiten confianza, seguridad en el aprendizaje. Lo que allí aprendí me está ayudando a desenvolverme en este campo laboral de la masoterapia. Por eso te recomiendo Centro Mandala Spa. Hola, mi nombre es Aline Franco. Yo me inscribí en Centro Mandala porque me pareció increíble los cursos que dan ahí. Los profesores son muy atenciosos, te ayudan en todo, los cursos son completos y les recomiendo que se inscriban, que hagan los cursos ahí, que ellos siempre se dedican a explicar bien para los alumnos todas las cosas que están en el curso. Y bueno, les incentivo a que vayan a Mandala, no se van a arrepentir. Es muy lindo y me ayudó mucho a desarrollarme en masoterapia. Buenas tardes, gente linda, ¿cómo están? Mi nombre es Gretel Susana dos Santos Ataídes, soy de Rivera. Conozco a Alicia, la busqué por un tema de familiar. Ella me realizó el estudio de constelaciones familiares. Fue muy bueno, muy productivo para mí, me ayudó a entender muchas cosas que yo no entendía, el porqué de cada cosa. También me ayudó a yo entender qué decisión debería tomar, qué camino debería seguir con ese estudio. Ese estudio no funciona solamente para la parte familiar, sirve para amistades, para negocios, para X problemas, un montón de cosas. Les aseguro que si ustedes lo hacen, van a ser bien recompensados porque les da una directriz a lo que hacer con su caminar espiritual, con su mejora personal. Así que les recomiendo mucho este estudio de Alicia. Un beso grande, Alicia. Espero que sigas para adelante. Hola, soy Sofía González, soy masoterapeuta. Hice el curso con Natalia y Claudio hace un par de tiempo. Gracias a ello no solo soy formada en masoterapeuta, pero también tengo mi propio local. Trabajo con estética facial y corporal. Y gracias a ellos soy emprendedora. Olá, me chamo Sheila Rodrigues. Eu fui da primeira turma do curso de massagem no Centro Mandala Spa. Eu escolhi o curso porque, na verdade, eu escolhi pelos professores, porque eles são maravilhosos e muito profissionais. Além disso, eles são muito humanos. E
Eu espero que a massagem mude a vida de vocês, assim como ela mudou a minha. Muita sorte na vida de vocês. Beijo. Hola, soy Virginia de los Santos, propietaria de Kundalini Spa, actualmente trabajando. Fui alumna de Natalia Tazú y Claudio Cuello. Quisiera contarles un poco de mi experiencia con ellos. Excelentes profesionales, excelentes profesores y mentores. Gracias a ellos pude realizar mi sueño a través de una conocida que Si vas a capacitarte en masoterapia y otros cursos, elegí sin duda el mejor, Centro Mandala Spa. Susana Barbosa, masoterapeuta integral, formada en el Centro Mandala Spa, y les recomiendo por ser un centro con docentes muy eficaces, motivacionales, personas que hasta el día de hoy yo sigo comunicándome y en aprendizaje con ellos, que siempre me están enseñando, explicando cualquier tipo de necesidad que tenga sobre mi trabajo o hasta personal. Siempre recurro a ellos y siempre tengo una buena atención a pesar de haberme recibido. Y en cuanto al estudio, para mí son excelentes docentes, educadores.